agradecemos su atención y su asistencia a esta conferencia que el presbítero doctor Manuel Fernando Serrano López nos impartirá el día de hoy. El padre Fernando nació en la población de Miahuatlán, Oaxaca, un 5 de junio. Sus padres fueron el señor Rodolfo Serrano Huerta y la señora Melina López López, que en paz descanse. Fue llamado por el Señor e ingresó al seminario palafoxiano, donde estudió filosofía y teología, siendo el 15 de agosto de 1995 su ordenación sacerdotal en la arquidiócesis de Puebla. Obtuvo su licenciatura y doctorado en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Realizó el máster en arte y arquitectura al servicio de la liturgia. Es profesor ordinario de la Congregación para la Educación Católica en el Instituto de Liturgia Anistar Facultitis del Ateneo Universitario San Pacián en Barcelona, España, formando parte del Consejo del mismo instituto. Miembro del Consejo de la revista Fase, publicada por el Centro Pastoral de Liturgia en Barcelona, España. Maestro de liturgia del Seminario Palafoxiano en Puebla y del Centro de Formación Litúrgico Sefoní, del que es fundador y que está al servicio de la Arquidiócesis de Puebla. Coordinador de los trabajos de traducción de los libros litúrgicos de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica en la Arquidiócesis de Puebla, párroco de la parroquia y exconvento de San Francisco de Asís en Tepeaca, Puebla, y hoy, gran amigo nuestro de aquí, de la parroquia de Madre Admirable. Muchas gracias, Padre Fernando, por acompañarnos. Démosle la bienvenida a Gracias. Agradezco sinceramente la oportunidad que me ofrecen en esta tarde para compartir con ustedes una reflexión que me han pedido en el contexto de este novenario de preparación para la fiesta de la Bienaventurada Virgen María en la advocación de Mater Admirabilis. Me pidieron que desarrollara yo como tema, como relación, esta expresión, el culto a la Virgen María en la advocación de Madre Admirable. Para poder hablar de esta expresión que me proponen, es importante comprender la mariología, es decir, el estudio teológico de la Bienaventurada Virgen María, para que desde una sana doctrina teológica podamos comprender la piedad mariana y desde ahí la espiritualidad mariana. Los mexicanos y los latinoamericanos somos reconocidos casi en todo el mundo por ser eminentemente marianos, al grado que algunos de repente cuestionan nuestra devoción a la Virgen María.
pero no por lo que es la espiritualidad mariana, sino por la forma en que a veces vivimos el culto a la bienaventurada Virgen María. Y se atreven a afirmar que a veces somos mariólatras. Quizá la expresión para empezar una conferencia, una relación, los cuestione, pero es que hay expresiones a veces en nuestra piedad popular, en nuestra religiosidad popular, que nos hacen colocar a la bienaventurada Virgen María en un lugar que no es el adecuado. Por ejemplo, la expresión Santísima Virgen María. La expresión santísima es un superlativo que viene a resumir lo que se llama el trisagio, el 3 veces santo. El pueblo veterotestamentario, el pueblo judío, no tenía una expresión superlativa para llamarle a Dios santo en toda la expresión. Y entonces usaba el trisagio. Santo, santo, santo es el Señor. Y este trisagio se tradujo a latín, en la lengua sobre todo de los orígenes de nuestra fe, en santísimo, que significa el santo de los santos, el perfecto. Y por analogía, nosotros a veces le llamamos a la Virgen María Santísima. De tal manera que si el término no lo explicamos correctamente, estaríamos poniendo a la Virgen prácticamente en el nivel del 3 veces santo. La Virgen María, como todos sabemos, ¿verdad?, le damos un culto por debajo del santo de los santos, o sea, del Santísimo, y por encima de los que conocemos como santos. Es decir, es un culto intermedio. El culto que le damos a la Virgen María no es el culto de adoración que le debemos a Dios, ni tampoco es el culto de veneración que le debemos a aquellos que por su seguimiento de Cristo han alcanzado los altares, están en la presencia de Dios e interceden por nosotros. A la Virgen María le damos un culto que se llama de hiperdulía, es decir, por encima de todos los santos y por debajo de Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros no ubicamos en su lugar adecuado a la bienaventurada Virgen María, podemos cometer algunos errores. Hay 3 documentos después del Concilio Vaticano II que todo amante de la bienaventurada Virgen María tendría que leer. El primero es el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Ese capítulo 8 nos habla de la presencia de María en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Así es como hay que contemplar a la Virgen María. La grandeza de María se descubre, se contempla y se imita en el contexto del misterio de Cristo y del misterio de la Iglesia. María
cuando nosotros la contemplamos asociada a la obra salvífica de Jesucristo nuestro Señor, verdaderamente la admiramos, la reconocemos y la imitamos. Y cuando contemplamos también a María en esa imagen purísima de lo que la Iglesia desea y espera, nos metemos en la persona de María como peregrinos en la vida de la Iglesia. Estas son las dos vertientes que nos presenta el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Ojalá y pudiésemos leer ese capítulo 8. Los que amamos a María tenemos que leer el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium. Es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II. El otro documento que hay que leer, que es hermosísimo, es una carta apostólica que emitió el Papa Paulo VI en 1974 y que se llama Marialis Cultus en latín. Traducción: el culto a la Virgen María o el culto de la Virgen María. Es otra carta hermosísima que hay que leer, porque ahí nos deja claro dos cosas. El culto a María en la liturgia, a lo largo del año litúrgico y dentro del calendario litúrgico, que es el culto que le damos normalmente cuando venimos a una celebración eucarística. No sé, en este momento se me ocurre en la solemnidad de la Asunción de María a los cielos, por ejemplo, o la Virgen María en el tiempo del Adviento, o en la Cuaresma, o en la Pascua, etc. A eso se refiere. Se refiere al culto litúrgico que le damos a la bienaventurada Virgen María durante el año litúrgico o el calendario litúrgico. Y segundo, nos deja claro en qué consiste la piedad mariana o la devoción a la bienaventurada Virgen María, que no es una acción litúrgica, sino son actos de piedad popular. Entonces, atención con esto. Hay dos tipos de culto a la Virgen María. La piedad popular, estoy pensando ahorita en el rezo del Santo Rosario, el Ángelus, estoy pensando a lo mejor en un novenario a la Virgen, etcétera. La piedad popular. Y el culto litúrgico, cuando hablamos de las fiestas, las solemnidades, las memorias de la bienaventurada Virgen María dentro del año litúrgico o el calendario litúrgico. Ojalá y pudiéramos leer ese otro documentito. Es una carta del Papa Paulo VI de 1974. Y el tercer documento que creo yo que debemos de leer es otra carta apostólica que emitió el Papa Juan Pablo II en la víspera del año mariano, es decir, en 1987. Y el documento se llama Redemptoris Mater, que se traduce como la Madre del Redentor. Y prácticamente desarrolla esa cercanía, esa colaboración de María en el misterio de Cristo, desde su encarnación hasta el misterio de la redención. Y después del misterio de la redención, cómo María acompaña a la Iglesia a partir de la herencia que Jesús deja en sus palabras agónicas, pasando por la oración perseverante en Pentecostés
y a lo largo de toda la historia, y que nos encamina a la gloria celestial. O sea, son 3 documentos hermosísimos que yo quisiera que leyéramos para que tengamos claridad en nuestros conceptos y podamos ejercer un culto auténtico y verdadero a la Virgen María, que nos haga incluso entrar en diálogo con los que no aceptan a la Virgen María en toda su grandeza, y que muchas veces los hermanos protestantes nos cuestionan, nos atacan o nos confunden. Ese es el punto de partida de esta conferencia. Ahora bien, cuando hablamos del culto a la Virgen María, tenemos que pensar cómo empezó, cómo comenzó el culto a la Virgen María. ¿Es una invención de la Iglesia? ¿Es algo que la Virgen María pidió, el culto? No. El culto a la Virgen María empieza antes de la encarnación del Hijo de Dios en su vientre. Fíjense lo que estoy diciendo. El culto a la Virgen María empezó antes de la encarnación del Hijo de Dios en su vientre. Ustedes me dirán, Padre, ¿y cómo es eso? Cuando nosotros hablamos de culto, hablamos de veneración, admiración, alabanza, reconocimiento de algo o de alguien. El primero que reconoce, que alaba a María es el ángel Gabriel. Es Dios a través del ángel Gabriel. Antes de que María diera el sí para que se empezara a hacer carne el Hijo de Dios, el ángel la elogia. Jaire María, que jaritomene o Kyrios metasu. Dios te saluda, María, porque eres llena de gracia. Has hallado gracia delante de Él. Está reconociéndole una vida a esta mujer, a esta doncella, a esta jovencita, una vida de agrado a los ojos de Dios. Y aquí está la primera pista del culto a Mater Admirabilis, porque es la jovencita. La advocación de Mater Admirabilis es una jovencita que tiene 4 características en sus signos y que ustedes ya la saben. ¿Cuáles son sus 4 características? Mujer de oración, mujer de estudio, mujer de trabajo, mujer pura. Son los 4 signos de esta adolescente, de esta jovencita. Tiene en su canasto un libro, mujer de estudio, de lectura, de profundización de las cosas de Dios. Mujer que mira con una mirada contemplativa de oración. Mujer que trabaja, que teje con el uso. Mujer que en este lirio simboliza su pureza. Dichosa tú, María, porque has hallado gracia delante de Dios, como doncella, como adolescente, como mujer de oración, mujer de estudio, mujer de trabajo, como una mujer virgen, pura, doncella, israelita. Y porque has hallado gracia delante de Dios, porque has sido agradable a los ojos de Dios, el Señor te ha escogido
para que seas la madre de su hijo. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres la doncella anunciada por el profeta Isaías, la que daría a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Dios te ha escogido para esto. Y María, ¿y cómo será esto? Si yo permanezco virgen, yo no conozco varón. El Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra, porque el hijo que darás a luz será por él. María le presenta su virginidad, su pureza, le consagra su vida a este Dios. Cuando le aclara las cosas el ángel Gabriel, María termina diciendo: Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Es el primer elogio, el primer reconocimiento de las virtudes, de las grandezas, de los dones, de la vida de esta doncella llamada María. Por eso la admiramos. La admiramos desde antes de ser la madre de Dios. La admiramos como una mujer, como una doncella, como una virgen que se conservaba así. Y que el Señor la vio agradable a sus ojos y la llamó para esta misión. Es el primer reconocimiento. Naturalmente, cuando María dice: hágase en mí según tu palabra, en ese sí, en ese fiat, en ese momento comienza la concepción en el vientre virginal de María del Hijo de Dios. Hay un segundo elogio, una segunda admiración, un segundo reconocimiento inmediato a aquel de la anunciación del ángel, cuando va a visitar a su prima Isabel. Isabel, mujer anciana, esposa de Zacarías, representa a todo el pueblo veterotestamentario, al viejo pueblo que aguardaba la llegada del Mesías. Isabel está en Aim Karim. María va presurosa a visitar a su prima porque se ha enterado de que está encinta y lleva ya 6 meses la que no podía concebir. Y dice el texto, dice Lucas, que es el evangelista mariano por excelencia, dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? María, causa de alegría, causa de gozo, causa de júbilo. Y dicen los teólogos, no, María no es la alegría. La alegría es Cristo, el fruto de su vientre. Ella es la portadora de la alegría, la portadora de Jesús. Y dicen los estudiosos y los teólogos y los místicos que desde ese momento estaba colaborando la alegría encarnada, Cristo, en la santificación de Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Eres la madre de mi Dios. La maternidad de María, madre de Dios. Nadie se lo había dicho a Isabel. Isabel, llena del Espíritu Santo, descubre en María que es portadora en su seno del Hijo de Dios, del Hijo de su Señor, y que es la causa de alegría. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te ha sido anunciado de parte del Señor. Dichosa tú que has creído. María, pues, es elogiada, es reconocida, es admirada, es venerada por todo el pueblo veterotestamentario.
a través de Isabel, movida por el Espíritu Santo. Es el mismo Dios quien impulsa la devoción, la admiración, el reconocimiento en María. Por eso yo creo que la devoción a la Virgen María es una moción del Espíritu Santo. Es un impulso de Dios. Nunca debemos de dudar. Nunca debemos de pensar que el culto que le damos a María es algo equivocado. Es una moción del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios la que nos impulsa a decirle: bendita tú entre las mujeres, y más bendita por el fruto de tu vientre. ¿Qué cosa le está diciendo? Has sido creada con singulares privilegios. Entre todas las mujeres, tú eres dichosa. Eres una mujer distinta a las demás. Dios te confeccionó de una manera particular y especial. Claro, porque ibas a ser la madre de su hijo. Si Dios nos diera la oportunidad de escoger a nuestra madre, yo no sé qué tipo de mamá elegiríamos, qué virtudes pediríamos, qué gracias le pondríamos. Bendita tú entre todas las mujeres. Eres distinta a todas las mujeres. Fuiste creada con singulares privilegios que no tienen todas las demás mujeres, porque ibas a ser la madre de tu hijo, la madre de tu creador. Es admiración, es reconocimiento. Y todavía más bendita por el fruto de tu vientre. O sea, eres dichosa, eres bendecida, eres reconocida, eres alabada, eres elogiada como mujer, y además por el fruto de tu vientre, porque eres portadora de Jesús. En el Antiguo Testamento no hay una palabra para decir gracias. El pueblo del Antiguo Testamento, para dar gracias, bendice. Utiliza una fórmula que se llama veracá, que es la bendición. Bendito sea el Señor. Te bendigo, Padre. Cuando uno bendice, está uno haciendo memoria de lo que Dios hizo. Y cuando tú haces memoria, en realidad lo estás alabando, lo estás reconociendo. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Bendito sea, Señor, por el don de la vida. Bendito sea, Señor, porque bendijiste a nuestros padres. Te bendigo, te alabo, te reconozco. La bendición no es solamente algo descendente, es algo también ascendente. Nosotros bendecimos a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea, Señor. Decimos en el ofertorio: bendito sea el Señor Dios del universo por este pan. Cuando nosotros bendecimos a Dios, lo estamos reconociendo, lo estamos elogiando, lo estamos alabando, le estamos dando gracias. Pues cuando Isabel le dice a María: bendita seas, en realidad está bendiciendo al fruto de su vientre, porque la ha hecho distinta entre todas las mujeres y porque el fruto de su vientre la ha bendecido dentro de ella por su presencia. Podríamos hablar de muchos textos, pero hay otro que me llama mucho la atención durante la vida pública de Jesús. ¿Se acuerdan de aquella mujer entusiasta que un día que Jesús iba caminando le empezó a gritar: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron? Otro elogio. Se reconoce en el Hijo la bendición de la Madre. Los hijos somos la bendición de nuestros padres y los padres son la bendición de nosotros los hijos. Nuestros padres son bendecidos en nosotros los hijos y nosotros los hijos somos bendecidos en nosotros los padres.
Este reconocimiento, este elogio que se hace a Jesús es un elogio para la madre. Y este elogio que se hace a la madre es un elogio para el hijo. La bendición en el doble movimiento. Por eso, cuando nace el culto a la Virgen María dentro de la iglesia, ya de una manera más oficial, pues lo único que se hace es escudriñar las Sagradas Escrituras y detectar en estos textos que les estoy diciendo qué advocaciones aparecen. Por eso la primera advocación que apareció fue la de María Virgen. Virgen, la anunciada por el profeta Isaías, la doncella que iba a dar a luz al Emanuel, al Dios con nosotros. Esa fue la primera expresión, la virginidad de María. La segunda expresión fue la maternidad de María. María, madre del Emanuel, madre del Dios con nosotros. Por eso las primeras fiestas, las primeras advocaciones, los primeros reconocimientos que se le dieron a María fue como virgen y como madre. La Virgen Madre. Estos fueron los dos títulos primeros. Virgen y madre. Madre, en griego, fue desarrollándose el texto y apareció la expresión de Theotokos, madre de Dios. Pero fueron las celebraciones más antiguas. ¿Y cómo se celebraba, cómo se elogiaba, cómo se recordaban estos momentos de María? ¿Cómo? El domingo anterior al Natalis Solis Invicti, al nacimiento del sol victorioso, cuando en Roma, ¿verdad?, se empezó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, porque en Oriente se celebraba el 6 de enero, ¿verdad? Cuando empieza a celebrarse el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, el domingo anterior al 25 de diciembre, en las celebraciones se proclamaba el texto de Isaías que anunciaba el nacimiento del Emanuel. Y como evangelio se leía el texto de María en el momento de la anunciación. Fue la primera celebración, la virginidad de María. Cuando se hablaba de la maternidad de María, prácticamente se refería a la celebración del 25 de diciembre, cuando María da a luz al Hijo de Dios, al Emanuel con nosotros. Estas fueron las dos primeras fiestas. Aquí nacieron los primeros dogmas de la iglesia, pero en la devoción del pueblo, María Virgen, María Madre de Dios. Con el paso del tiempo, vinieron apareciendo otras celebraciones. Por ejemplo, apareció la celebración de el Hipapante, así se llamaba, una celebración, la celebración del encuentro. Pero en este encuentro se llevaba a cabo una costumbre judía conocida como la purificación de la madre, que se llevaba a cabo 40 días después de haber dado a luz a un hijo. Mucho tiempo a esta fiesta se le llamó la fiesta de la purificación, porque se centraba la fiesta en la Virgen María, la mujer que va
a ejercer, digamos, los ritos mandados por la ley de la purificación después de haber concebido un hijo por el derramamiento de sangre. Pero en el siglo IV de nuestro tiempo, esta fiesta de la purificación o esta contemplación de la purificación de María cambió de nombre y recibió el nombre del encuentro. ¿Cuál encuentro? El encuentro del pueblo veterotestamentario con el Salvador, representado a través de dos ancianos, Simeón y Ana, que reconocen en el templo a la luz de las naciones. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Simeón: ahora, Señor, puedo morir en paz, mis ojos han visto al Salvador, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Por eso a la Virgen María le llamaron también la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Candela, la Virgen de la Luz, la que llevaba en sus brazos a la luz de las naciones, a la luz que disiparía las tinieblas. Estas fueron las primeras expresiones que nacieron en honor de la Virgen María. Con el paso del tiempo, ahorita lo explicaré, fueron cediendo los títulos marianos a unos títulos cristológicos, que es importante que los comprendamos. La siguiente expresión que nació en los orígenes de nuestra iglesia fue la expresión de Mater Nutritia. Mater Nutritia, es decir, madre que amamanta, Nuestra Señora de la Leche, por aquella expresión de esta mujer entusiasta que decía: dichosos los pechos que te amamantaron y el vientre que te llevó. No sé si han visto esta advocación de Mater Nutritia, pero es una de las más antiguas. Los que son devotos, por ejemplo, del Padre Pío, el Padre Pío tenía esta imagen de su devoción. Mater Nutritia es una imagen de la Virgen Madre que está amamantando a Jesús. Una imagen para mí hermosísima. Cuando uno reflexiona en esta celebración es verdaderamente impactante, ¿no? Cómo Dios necesita de la leche humana. Un Dios que todo lo tiene y que todo lo puede, se deja alimentar por la pequeñez, por la debilidad de una ser humana, de una mujer. En realidad ahí se da uno cuenta de la grandeza de la maternidad. A mí esta advocación me sirve muchísimo para hablar de uno de los grandes dones de la feminidad, porque hoy cuando veo a estas mujeres así como que enojadas con su feminidad, me preocupa, porque una característica muy concreta de la feminidad es la maternidad, el don de ser madre, el don de la nutrición, el don de dar la vida, el alimento, etcétera, ¿no? No quiero desviarme del tema, pero esta advocación también es antiquísima, la advocación de Mater Nutritia. Posteriormente a estas invocaciones, a estas advocaciones, ya por el siglo VI principalmente, se desarrollaron otras dos advocaciones o reconocimientos de la Virgen María. ¿Cuáles fueron? La de su nacimiento y la de su dormición. La de su nacimiento, como ustedes saben, no se celebraba el día 8 de septiembre. El 9 de septiembre se celebraba
la concepción de Santa Ana, naturalmente de la Virgen María. Sin embargo, el año litúrgico en Oriente, para las iglesias orientales, no empieza como para nosotros el primer domingo de Adviento. Si sabemos que el año litúrgico para nosotros empieza el primer domingo de Adviento, ¿no? 8 días después de la fiesta de Cristo Rey, ¿no? En Oriente el año litúrgico comienza en el 7º mes, es decir, comienza el 8 de septiembre. O sea, para los orientales, quien marca el inicio del año litúrgico es el nacimiento de María. Por eso la fiesta de la Natividad de María lo que expresa son 2 cosas principales. Cuidado con llamarle la divina infantita. Cuidado. La Virgen María no es divina, no es Dios. Si a lo mejor es un término de analogía como cuando le decimos a un niño, eres divino, bueno, es otro asunto. Pero cuidado con llamarle la divina infantita, porque María no es Dios. Ese es otro problemilla ahí. Cuando nosotros celebramos esta advocación del nacimiento de María, reconocemos 2 cosas. Uno, que el nacimiento de María aproxima ya el nacimiento del Salvador. O sea, el nacimiento de María, al ser celebrado al inicio del año litúrgico en las iglesias de Oriente, está diciendo, ya está próximo el nacimiento del Hijo de Dios. Ya nació María, quien será la madre del Emmanuel. Está próximo. Ese es el objetivo principal de la fiesta del 8 de septiembre. Y lo segundo, que esta mujer, esta Virgen María, esta niñita, fue concebida, lo que les dije hace ratito, con singulares privilegios. O sea, con unas gracias especiales. Dios la preparó porque iba a ser la madre de su Hijo. Una vez que se celebra el nacimiento de María el 8 de septiembre, después viene a los 9 meses otra celebración de la Virgen María, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? ¿Por qué la Inmaculada Concepción? Porque tenía que ser 9 meses antes de su nacimiento. ¿Sí me va a entender? Si María de alguna manera está naciendo el 8 de septiembre, réstenle 9 meses. Y entonces, el 8 de diciembre, estamos celebrando su concepción. ¿Por qué la iglesia empieza a celebrar la concepción de María? Aquí hay otro elemento importantísimo. Porque con esta celebración, la iglesia reafirma que la vida de una persona no comienza en el momento que se le da a luz, sino en el momento de la concepción. Y esto está probado bíblicamente, porque cuando el ángel le dice a la Virgen María, mira que tu prima ha concebido un hijo y va ya en el 6º mes. No le dice va a tener un hijo dentro de 3 meses, no. Ha concebido un hijo y lleva ya 6 meses, la que llamaban estéril. Por eso dicen que está mal diciendo, esta señora va a tener un hijo. No, ya lo tiene. Esta señora va a ser mamá. No, ya es mamá. Se es mamá en el momento de la concepción. Por eso hay expresiones muy fuertes, pero verdaderamente con bastante claridad. Cuando una mujer, por ejemplo, a favor del aborto dice, es que yo no quiero ser mamá, ya eres mamá. Nada más serás mamá asesina, pero mamá ya eres. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero muy claro. No vas a ser mamá, ya eres mamá. Desde el momento de la concepción ya eres mamá. Eso probado bíblicamente, les digo, por esta expresión. Mira que tu prima Isabel
la que llamaban estéril, ha concebido un hijo y ya va en el 6º mes. Por eso la Iglesia, cuando empieza a celebrar este misterio de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad?, de alguna manera está empezando a celebrar el misterio de la vida. Por eso también María se le reconoce como la madre de la vida, la que engendra al Dios de la vida, la que produce la vida al Creador, ¿verdad?, en este sentido de reconocimiento y de alegoría. La otra gran fiesta que apareció otra fiesta después, es la fiesta de la dormición de María, que se celebraba el 15 de agosto, la dormición de María. En este asunto siempre hubo dos corrientes dentro de nuestra Iglesia. Si María, terminado el curso de su vida, se había dormido o se había muerto. Algunos decían que María no se había muerto. ¿Por qué? Porque como fue concebida sin pecado, que es uno de sus singulares privilegios, porque iba a ser la madre de Dios, como fue concebida sin pecado, no podía sufrir las consecuencias del pecado. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? La muerte, la enfermedad, el deterioro, etc. Entonces, María no podía morir porque fue concebida sin pecado. Además, el ángel le dijo que era la llena de gracia, es decir, no había en ella hueco de pecado. Luego entonces no pudo haber muerto. Entonces María se durmió. Pero había otra corriente teológica que decía, no, si Jesús compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado, y Jesús murió, entonces si Jesús murió, la Virgen María también tenía que morir. Y estos decían que María murió. Y la respuesta dentro de la Iglesia se decía, es que Jesús asumió el pecado del hombre. Y al asumir el pecado del hombre, experimentó la muerte para la redención de la humanidad. O sea, Él no cometió pecado, sino asumió el pecado de nosotros. Y al asumir el pecado de nosotros, asume la muerte. Y después de la muerte, la resurrección. Estas han sido las dos vertientes de la celebración del 15 de agosto. Ustedes me dirán, Padre, ¿y en qué terminó todo esto? Bueno, en el año de 1854, la Iglesia declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, que María había sido concebida sin el pecado original. Y en el año de 1950, la Iglesia declaró la fiesta de la Asunción. Y no dijo ni que María se había dormido, ni que María había muerto. Simplemente dijo, terminado el curso de su vida terrena, María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Por eso, los 4 dogmas marianos que la Iglesia ha declarado son la perpetua virginidad de María, María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Segundo dogma, María, Madre de Dios. Tercer dogma, María concebida sin el pecado original. Y cuarto dogma, María llevada al cielo en cuerpo y alma. Estas 4 definiciones dogmáticas sobre la Virgen María son las 4 solemnidades que aparecen en el año litúrgico respecto de la bienaventurada Virgen María. 4 solemnidades. ¿Cuándo se celebra la solemnidad de la maternidad de María?
el 1 de enero. Ese dogma. El dogma de la virginidad, el 25 de marzo, cuando el ángel anuncia a María que va a ser la madre y que ella es la doncella, la virgen. ¿Cuándo celebra la solemnidad de la Asunción? El 15 de agosto. ¿Y cuándo celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. Esas son las 4 fiestas, solemnidades, que aparecen en el año litúrgico. Pero hay también 3 fiestas. ¿Cuáles fiestas hay de la Virgen María? La primera, la del 2 de febrero, que se llamaba la Purificación de María, que se llamaba la fiesta de las candelas o la portadora de la luz, que era María. Algunos le llaman Nuestra Señora de la Candelaria, si han oído esa expresión. Pero hoy el Concilio Vaticano II a esta fiesta no le llama la fiesta de la purificación ni la fiesta de la Candelaria, le llama la fiesta de la presentación del Hijo de Dios en el templo. O sea, presenta como centro a Cristo. La centralidad está en el misterio de Cristo, no en María. ¿Sí queda claro esto? Porque esto es lo que hoy tenemos que tener claro. No es la centralidad de María, sino la centralidad del misterio de Cristo. ¿Cómo lo vivió María? María en la presentación del niño en el templo. Esa es la primera fiesta importante de la Virgen María. La segunda fiesta es su nacimiento, el 8 de septiembre, el nacimiento de la bienaventurada Virgen María. Y la tercera fiesta en honor de la Virgen María es la presentación de la Virgen María en el templo, el 21 de noviembre. 3 fiestas en honor de la bienaventurada Virgen María, pero resaltando el misterio de Cristo. Hay también en el año litúrgico memorias obligatorias y memorias opcionales. No son fiestas. Por ejemplo, la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, la memoria de Nuestra Señora del Rosario, la memoria de Nuestra Señora del Carmen, la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Sí me van a entender? La memoria de Nuestra Señora de la Merced. Todas estas son memorias, no son fiestas, porque no refieren a los dogmas sobre la Virgen María, ni refieren tampoco a estas fiestas antiguas de la Iglesia, sino refieren a advocaciones recientes respecto de apariciones o manifestaciones de la Virgen María en diferentes lugares. Aquí es donde entraría también la memoria de la bienaventurada Virgen de Guadalupe, porque es una advocación en una región, en México, o en todo el continente americano, y en Belice también. Sin embargo, aquí en México, para nosotros no es una memoria, sino es una solemnidad. ¿Por qué? Porque es la patrona de todos los mexicanos. ¿Sí me entienden? Pero en otra parte del mundo, a la Virgen de Guadalupe no se le celebra como solemnidad, sino como una memoria. Y permítanme dejarles claro esto, Si ustedes me dicen, yo no creo en eso de la advocación de Nuestra Señora del Rosario, no pasa nada. No pasa nada, No piensen que eres un hereje porque no crees. No pasa nada. Yo no creo en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes. No pasa nada. Es una advocación. ¿Sí me van a entender? Pero si ustedes dicen, yo no creo
en que María es madre de Dios. Ah, caray. Entonces sí me doy a entender. Los dogmas no los podemos negar. Si nosotros negamos esos 4 dogmas, esas 4 solemnidades, ¿sí me doy a entender? De alguna manera estamos en una herejía o en una apostasía, ¿sí? Si nosotros celebramos el nacimiento de María, la presentación de María, por ejemplo, la presentación del niño Jesús en el templo como fiestas, son misterios antiquísimos que por la devoción de la gente, por el año litúrgico y todo eso, se han ido acuñando dentro de nuestra iglesia y los celebramos, ¿verdad? Y los tenemos como misterios verdaderos, antiguos, y que por su misma antigüedad o por su tradición inmemorial han tenido un gran arraigo en la fe de nuestra gente. Pero las memorias, si me van a entender, obligatorias, son recientes respecto a determinadas advocaciones. Yo no creo que aquí tenga que poner atención en esto, porque hay gente donde a veces hay muchísima ignorancia y oiga, ¿y la Virgen del Guadalupe es la misma que la Virgen del Perpetuo Socorro o es otra? A veces parece ser que están compitiendo las vírgenes. Es la misma Virgen María, nada más que se ha manifestado de una forma aquí en México, de otra forma allá en Francia, de otra forma allá en Portugal, de otra forma allá en Cuba, etc. Son advocaciones, son vestimentas, son rasgos externos, pero la Virgen es la misma. Es importante tener claros estos aspectos. Dentro de estas advocaciones, ¿verdad?, tenemos algunas memorias opcionales, aunque para ustedes yo creo que es una solemnidad o una fiesta. Dentro de estas está, por ejemplo, Mater Admirabilis, ¿ah? Una advocación muy concreta, muy particular, que sobre todo se ha desarrollado en la ciudad de Roma. Como ustedes saben, esta imagen, ¿verdad?, se venera en el Monte de la Trinidad, ahí en la Plaza de España, ahí donde está la Vía Condotti, ¿verdad? Ahí está donde está la gran escalinata, arriba está esta advocación que fue sobre todo, digámoslo así, desarrollada por estas hermanas religiosas del corazón de Jesús, del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, una de ellas fue la que, inspirada por el Espíritu Santo, a través de la contemplación, a través de la oración, ¿verdad?, y por su infancia, porque ella había tenido una abuela que le había enseñado a tejer, le había enseñado a orar, le había enseñado a vivir la pureza y todo esto a esta niña, ¿verdad? Siempre le decía que así como ella le inculcaba, así era la Virgen María, y que así se podía contemplar a la Virgen María en Jerusalén antes de que fuera escogida para ser la Madre de Dios. Estos consejos, estas enseñanzas, estos ejemplos que vio esta religiosa, se le quedaron grabados en su mente, y ella, sin tener muchos dotes de pintura, sino apenas empezando ¿cómo se llama?, a pintar, una vez que empezó a dominar la pintura del óleo, pidió permiso para hacer una pintura al fresco, o sea, en la pared, a través de polvos, cales, mármoles, etc. Se llama al fresco porque son materiales que hay que aplicar inmediatamente en fresco para que queden plasmados. Y entonces empezó a pintar la imagen de María, ¿verdad?, y la plasmó así como la tenemos aquí, nada más que aquí está de bulto, ¿verdad?, pero ella la pintó en un fresco, ¿no? Y es precisamente el Papa Pío XI, me parece, Pío XI, cuando una vez visitó el convento de las monjas allá, y entonces vio esta imagen que había hecho esta religiosa, y cuando la contempló en su rostro y todo, dijo: Mater Admirabilis, esta madre es admirable. Y entonces nace esta advocación de María como Madre Admirable.
madre admirable por estas 4 características que les dije principales: mujer de trabajo, mujer de estudio, mujer de oración, mujer pura, mujer virgen, mujer reservada para Dios, digámoslo así, y así nace. Hasta este momento, a lo mejor, todos ustedes me dirán: Padre, y todo esto que nos dijo, que tiene que ver con María, Madre Admirable, pues en realidad María, Madre Admirable, es una advocación que nos hace contemplarla sobre todo en estas 4 características. Pero atrás de estas 4 características está toda la grandeza que les he dicho de la Virgen María. Una mujer admirada por Dios y ratificada por las palabras del ángel Gabriel. Admirada por el pueblo veterotestamentario y ratificada por Isabel. En estas palabras cuando la visitó. Mujer admirada y ratificada por aquella mujer que la elogió como la que había llevado en su seno al Hijo de Dios, a quien ella había amamantado. Y así, es admirable por su maternidad, es admirable por su virginidad, es admirable por su inmaculada concepción, es admirable porque terminado el curso de su vida terrena, no experimentó la corruptibilidad del cuerpo y fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, enseñándonos cómo se llega a la casa del Padre. María es el modelo de mujer peregrina, la que nos da los modelos, las virtudes, los ejemplos, es admirada por todo ello. Nosotros los que somos sus hijos, creo yo, que tenemos no solamente que admirarla por las cosas externas que vemos, sino también tenemos que admirarla por el proyecto de Dios que había dentro de ella. A mí lo que más me llama la atención de la Mariología es que María aparece desde el primer libro de la Biblia, en el capítulo 3, verso 15 del libro del Génesis, cuando le dice Dios a la mujer: pondré enemistad, le dice a la serpiente, pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y tu descendencia, y la descendencia de esta mujer te aplastará la cabeza. Eso se llama el protoevangelio. Es cuando por primera vez se habla de María, la mujer que vendrá a pisar a la serpiente que representa al espíritu del mal. Y en una manera de inclusión, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, contemplamos a la misma mujer peleando con el dragón, que es el representante del espíritu del mal. La mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y las estrellas en su manto. La mujer que nos enseña a contemplar en una visión apocalíptica la gloria que nos espera. Una mamá que ha entrado ya en la casa del cielo y nos aguarda a todos los que somos sus hijos. Ese es el verdadero sentido de nuestro amor a la Virgen María. Por eso yo los invito a que acrecentemos nuestro amor a la Virgen María, porque es una criatura como todos nosotros, una criatura que se ganó el cielo, que cumplió la voluntad de Dios y que nos enseña por dónde se llega a la casa de nuestro Padre. Y ese es el modelo que debemos de seguir. Papa Juan Pablo II, cuando escribió ese hermosísimo documento, una carta también sobre el Santo Rosario, decía: hay que introducirnos en el corazón de María para desde ahí, desde su mirada, desde sus ojos, contemplar el misterio de Cristo. A María verdaderamente la contemplamos desde el momento en que es llamada para ser la Madre de Dios hasta el momento de la cruz, el momento de la sepultura. Ahí está María.
y nos da ejemplos verdaderamente de perseverancia. Los evangelios de la infancia nos presentan a una mujer embarazada que pide posada, nos presentan a una mujer que sufre por la pérdida de un hijo, nos presentan a una mujer que tiene que custodiar al hijo, tiene que abandonar su tierra e irse a Egipto, ¿verdad? A un lugar donde no eran muy bien admitidos, queridos. Una mujer que acompaña al hijo en los momentos de su vida pública. Recordemos las bodas de Caná de Galilea. Recordemos aquellas expresiones: cuando mi madre es quien cumple la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, los que cumplen la voluntad de mi Padre. Un elogio. Una madre que le acompaña en el camino de la cruz. Una madre que está al pie de la cruz. Y una madre que después de experimentar el dolor de la pérdida de un hijo, sacrifica su individualidad por la colectividad, por la salvación de la humanidad. Y sabiendo lo que le ha pasado al hijo, asume todavía la misión de acompañar a los demás hijos en esta misión de iglesia. Y está perseverante y unánime en oración, aguardando la venida del Espíritu Santo con los apóstoles. Y una vez que es llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, nos acompaña a lo largo de nuestra historia. Si habláramos de la presencia de María, por ejemplo, en la advocación de Guadalupe en nuestra patria, todo lo que podríamos hablar en los momentos de la historia, en la conquista, en el momento del modernismo, en los momentos de la persecución cristiana, en la revolución, en la independencia, en nuestros tiempos, los atentados que ha sufrido, los estudios que se han hecho sobre su ayate, etc. Y bueno, en esta parroquia, hoy yo los invito a que pongamos especial atención en estos 4 aspectos. Pidamos a la Virgen María que a través del trabajo, a través de la laboriosidad, como ella, seamos agradables a los ojos de Dios. Que a través de la profundización de las Sagradas Escrituras, del conocimiento de las cosas de Dios, también seamos agradables a los ojos de Dios. Que a través, sobre todo, de la pureza de corazón, la virginidad, que es la consagración total de la vida a Jesús, también sea para nosotros un misterio de entrega total a Dios de nuestra vida. De tal manera que en el trabajo, en la oración, en el estudio y en la pureza, como ella, un día podamos entrar en la gloria del cielo. Pues yo esto quisiera compartirles, espero haber logrado el objetivo. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, a lo mejor tenemos todavía tiempo, o ya son 7:10. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Sí. 1854. ¿Sí? El de la Inmaculada Concepción. Y en 1950 el dogma de la Asunción de María. Los más antiguos, les digo en el siglo IV más o menos, es de la Theotokos, la Virgen María, Madre de Dios, y la Perpetua Virginidad de María. O sea, las primeras que se declararon fue la virginidad y la maternidad, por los textos bíblicos. Y ya la Inmaculada Concepción y la Asunción fue más por la fe del pueblo, la devoción del pueblo, la piedad del pueblo. ¿Sí? Sí, hay un dicasterio que se encarga de lo que es el culto a los santos,
que es normalmente quien se ocupa de investigar respecto a las apariciones, respecto a los contenidos, por ejemplo, a veces de algunos escritos, de revelaciones, etcétera. Y una vez que ellos hacen los estudios, ¿verdad?, suficientes y se aclara la veracidad y la autenticidad de estos, se declara la advocación, según sea el caso. Y después de declarar la advocación, el dicasterio también determina si es una solemnidad, si es una fiesta, si es una memoria en el lugar donde se ha desarrollado ese hecho, o bien a nivel universal o a nivel particular. Pero digamos que son dos dicasterios. El dicasterio que se encarga sobre el culto a los santos, que estudia esto, y el dicasterio del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Son los dos que se encargan de ello. ¿Sí? No tengo el dato exacto, del año en que haya sido. No sé si alguien nos ayude, pero debe de ser muy reciente, debe ser del siglo pasado o el antepasado, a lo más, muy reciente. Pero la advocación como tal, el que la da es Pío XI. Pío XI es del siglo pasado, más o menos del 1920, 30 más o menos, porque Pío X lo encontramos a inicios del siglo XX, 1903, 1905, y Pío XII ya está por ahí por 1947, entonces en ese lapso por ahí estaría Pío XI. Uh-huh. Fue en 1844. Ah. La hermana Paulina la imagen de la Ok, 1844, o sea, el siglo antepasado, ¿no? 1844. Pero sí, la expresión Mater Admirabilis se le debe a Pío XI, porque esta religiosa, y ahí en la Trinidad del Monte se le conocía como Nuestra Señora del Lirio, por el, ¿cómo se llama? Por la flor. Nuestra Señora del Lirio, así se le llamaba. Y ya cuando el Papa Pío XI ve la imagen y dice Madre Admirable, a partir de ahí se le empieza a reconocer con esa advocación. Sí, las letanías, hay varias letanías a lo largo de la historia de la Iglesia y se van componiendo de acuerdo a las diferentes advocaciones. Incluso, o sea, como es piedad popular, se pueden introducir un sinnúmero de elogios o de términos, no pasa nada. Se pueden poner incluso Nuestra Señora del Lirio, ruega por nosotros. Mater Admirabilis, que es la que se introduce ahí, puede caber. ¿Sí? Por ejemplo, les dije causa de nuestra alegría, o sea, esa es de las primeras. María, causa de nuestra alegría. Cuando dice Isabel, apenas llegó el saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría, de gozo. Es de las primeras. ¿Ah? Sí, bueno, primero que nada, yo fui ordenado un 15 de agosto, ¿no? Fiesta o solemnidad de la Bienaventurada Virgen María en su asunción a los cielos. En lo particular he sentido yo siempre una especial protección de parte de ella. Le llamamos la madre de los sacerdotes. Y como madre de los sacerdotes, en lo particular, bueno, me voy a confesar, en los momentos, por ejemplo, de crisis, de tristeza, mis momentos difíciles,
siempre acudo a ella como mamá, como que es la mamá que entiende al hijo. Hay una imagen que yo conservo en mi casa, que es donde está Pedro. Casi no hay esta imagen. Pedro, que está enfrente de la Dolorosa, y Pedro tiene un pañuelo y está llorando, y la Virgen como que le está transmitiendo paz, y siempre leo esto. Eso es lo que me ha acompañado toda la vida. Siempre leo esto, como que María le está diciendo, no pasa nada. Siento que Pedro está llorando porque ya no pudo irle a decir a Jesús que le había fallado. Y entonces, ¿a dónde busco? ¿A dónde puedo irle a pedir perdón a Jesús? Ya no está. Pues voy a ver a la mamá, ¿no? Voy a ver a la mamá. Voy a decirle que le fallé al amigo, le fallé al hijo. Y está María así en una actitud como diciéndole, no pasa nada. Para mí esa imagen de María es la iglesia. Es el sacramento de la reconciliación. Y cuando tú lloras o te das cuenta de algunas cosas que a lo mejor no son o no han sido como Dios las quiere, María te dice, no pasa nada, aquí estoy yo. Aquí estoy para consolarte, para devolverte la paz, para que te reconcilies con mi hijo. Esa es la imagen que más me mueve, ¿no? De todas las ocasiones. Agradecemos sus preguntas y estamos preparados precisamente para nuestra celebración. Padre Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.